Qué difícil es el panorama actual de los videojuegos en donde quieren lanzar títulos AAA que se parezcan mucho a otros títulos AAA y tengan tal vez demasiadas similitudes y eso hace que no puedan repuntar o no puedan atraer la atención de los jugadores, esa masa crítica que necesitan para poder conseguir un buen billete y poder mantener esos servidores. Es bastante complejo, es bien complicado y bueno, me imagino que saben a dónde va todo esto. Probablemente lo vieron también como yo en X, que se anunció también por ahí el cierre oficial de los servidores de Highguard. Apenas habíamos hablado de esto hace unos días. Creo, bueno, para mí fue ayer. Ya cuando publiqué este video, probablemente fue antier. Este, pero bueno, sí. Highguard dijo matar y le dieron Shaolin. Shaolin. Y van a cerrar sus servidores el 12 de marzo. Pero me sorprende que por lo menos van a sacar un arma nueva, un personaje nuevo, habilidades nuevas, lo cual me parece genial para las 20 personas que siguen jugando Highguard. Espero que ellos disfruten mucho este último contenido que les está lanzando el estudio. Pero bueno, tal cual como habíamos supuesto, como mucha gente también había asumido que sucedería dado los números que Highguard tenía, bueno, era evidente que iba a cerrar más temprano que tarde. Yo pensé, si les soy honesto, pensé que iba a durar un poco más, por lo menos con la expectativa de que con contenido extra que tuvieran ahí inyectándole al juego, pudiesen de repente agarrar un poquito más de jugadores y decirle a Tencent, mira, todavía tenemos jugadores, no nos cierre, Tencent. Pero como que no funcionó. No funcionó. Tencent dijo, ya yo sé a dónde va esto, así que chao Lin. Así que bueno, RF en el chat por Highguard. No nos dio buenos memes ni siquiera, por lo menos Concord nos dio buenos memes, pero... Pero es que quisiera si serás recordada, pero no, Highguard, no creo que te vayamos a recordar por nada en particular. Qué lástima, qué lástima. Yo creo que este tal vez es el peor desenlace para un juego. Porque por lo menos eso, hay juegos que son tan malos que dejan ese recuerdo de lo malo que son. Highguard simplemente fue hiper mediocre y ya. ¿Qué se le va a hacer, muchachos? ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, casualmente, mientras leí esta noticia, me topé con otro post en X que también me dio mucha curiosidad porque es otro juego al que yo también le tengo cierta expectativa, dados los desarrolladores que le hicieron. Me refiero a Marathon, que va a ser el próximo lanzamiento de Bungie. Obviamente Bungie son los creadores originales de Halo. Les tengo que, admito que cuando veo el logo de Bungie me regresa a mi infancia porque eso, pienso en Halo 2, Halo 3, el 4 en menor medida, el 5 no pienso en él. ODST, Halo Reach, fueron juegos muy buenos, de verdad fue una franquicia muy genial. Y bueno, yo nunca fui súper seguidor de su trabajo posterior, realmente jugué muy poco Destiny, nunca jugué Destiny 2, no me llamó tanto la atención. Pero bueno, por lo menos Destiny me gustó el poco tiempo que jugué. Y Marathon, en líneas generales, me llamó un poco la atención. Tiene una estética bastante interesante. Y bueno, digamos, por el género del extraction shooter, yo sé que por ahí hay unas buenas horas de juego. Porque tampoco es que soy el súper amante de los extraction shooter. El que más he jugado es Tarkov. Tal vez un poquito de Ark Riders. Pero me gustan, son un género bastante movido. Me parece que tienen un ciclo de juego bastante divertido, muy entretenido. Y yo creo que ya por ahí hay una ventaja que Marathon tiene por encima de Highguard que hace que puede que tenga un mejor lanzamiento. Pero me sorprende porque cuando vi el post en X sobre Marathon, vi una cosa así toda alarmista como que no, mira, Marathon perdió el 99% de sus jugadores esta gráfica que de repente solo 3 jugadores activos. Y un lanzamiento con 143.000. Por un momento me la creí, chat, me la creí. Lamento que a veces uno es un poco boomer y ve las cosas a primera vista y se las cree. Pero luego a los pocos segundos maquiné y dije, ya, pero Marathon no sale como en 5 días, perdón, en 2 días, sale el 5 de marzo. Y ahí es que todo cayó en cuenta. Pero obviamente hay una discusión interesante ahí porque mucha gente sí está pensando que Marathon podría ser el Concord 3. Y me parece que hay unos argumentos interesantes a favor y en contra. Sobre todo por el hecho de que, bueno, a pesar de que el extraction shooter es un género bastante divertido, me parece mucho más entretenido que los hero shooters, no quita que también sea un género un poco saturado en el momento. Sobre todo con Ark Riders ahorita. Creo que fácilmente Ark Riders puede ser el título que esté dominando el género de momento. Y no solo en cuanto a jugadores, sino en cuanto a audiencia en general, porque en Twitch los streams de Ark Riders son también un palo. Mucha gente les gusta ver a los streamers favoritos jugando ese juego porque se presta. Es un juego que tiene una dinámica muy genial. Entonces, eso, intentar irrumpir en ese tipo de mercados tan establecidos, que ojo, no parece tan complicado para Bungie,
pero nuevamente, como son mercados muy establecidos, hay audiencia que ya está comprometida con ciertos juegos, entonces sería interesante ver qué tiene Marathon para mostrar, para sobreponerse a las propuestas de otros juegos. De momento, la estética se ve muy interesante, hay que ver qué tal es eso, las mecánicas en concreto. Yo no tengo dudas de que siendo Bungie, se le puede criticar mucho a Halo Infinite, a Halo 5, bueno, todo lo que hizo Bungie después de Halo Reach, pero nunca se les ha quitado que como desarrolladores de FPS han sido muy muy competentes, tienen juegos muy buenos que han funcionado muy bien, así que por lo menos yo sé que en ese apartado está cubierto. El problema es que Highguard, por ejemplo, también fue muy bueno, muy competente, perdón, fue muy decente, estuvo bien como FPS, no era ni súper bueno, pero tampoco era súper malo. Tenía lo suficiente para poder por lo menos entretener a la gente en su apartado más básico. Que si Marathon va a poder tener lo mismo, de eso no tengo duda, porque por lo menos ahí sí se le puede ver la calidad al juego a simple vista y ya conociendo a la gente de Bungie. Pero igual eso hace que uno se plantee porque no la tiene fácil y que en efecto, a pesar de que tuvo un lanzamiento bastante exitoso, lo que se hizo hace poco fue el Server Slam. Que bueno, es básicamente como una prueba abierta para que los jugadores vengan y prueben prueben el juego y las mecánicas que tienen los desarrolladores ya listas para el lanzamiento oficial. Ya nada más por los números, creo que por lo menos un primer buen lanzamiento tienen asegurado, pero habrá que ver cómo se mantiene eso. Yo creo que esa es tal vez la parte más contenciosa, porque Highguard también tuvo un lanzamiento del carajo, tuvo 100.000 jugadores, o por lo menos casi 100.000 jugadores. Y bueno, no los pudo mantener. Ahora, Bungie, nada más por el hecho de ser Bungie y que tiene su sello de calidad ahí, digamos, todos los años de cariño que le tiene la gente por todos los juegos y también por Destiny y Destiny 2. Yo creo que eso puede hacer que puedan mantenerse un poco más a nivel de base de jugadores, a diferencia de Highguard, que mira, era un estudio que nadie conocía. Pero bueno, también está el tema de que incluso, aunque nadie lo conocía, tuvo el impulso de Jeff Keighley que le dio ese empujón para que llegara a los 100.000 jugadores y mira, los perdió todos. Entonces tal vez la reputación de Bungie no sea suficiente, sobre todo entendiendo que a pesar de que uno les tiene cariño, Bungie ya no es lo mismo de antes. Bungie ha cambiado bastante y de que ya uno no está tan comprometido con sus juegos como antes. Por lo menos yo. De repente otros jugadores sí pueden estar comprometidos, otros pueden decir, no, mira, Bungie es mejor ahorita que de lo que era hace 10, 20 años, que no creo que nadie haya dicho eso y lo diga en serio, porque Bungie ha decaído bastante con el paso del tiempo como estudio, no han sido los más, ¿cómo se dice?, los más amigables para el consumidor. Pero no, hay que esto hay que analizarlo desde una métrica fría. Aquí no nos vamos a poner así todos odiosos a Bungie, mamagüevos, cambiaron. No, vamos a analizar los números. Aquí podemos ver algo bastante interesante con los números de Destiny 2, que es el otro juego activo que tiene Bungie de momento. 10.000 jugadores en 24 horas es un número bastante sano. No sé si lo suficiente para la monetización de los servidores, pero ya hablaremos, ya lo vamos a comentar, porque hay una particularidad con Destiny 2 que no va a ser lo mismo con Marathon, que tal vez podría influir también bastante en su longevidad. Pero por lo menos si nosotros vemos en el lapso del año, mira, obviamente Destiny no ha sido un juego poco popular. Destiny ha tenido picos de jugadores altísimos. Por ejemplo, el año pasado tuvo un pico de 100.000 jugadores, lo cual es muy, 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 muy bueno para un juego que ya lleva más de 3 años de haber salido. Y luego sí ha tenido su descenso gradual, tiene algunos repuntes que normalmente suelen suceder cuando los desarrolladores sacan alguna actualización o algún contenido nuevo. ¿Cuál es la ventaja que tiene Destiny 2 en este caso, con la que tal vez no cuente Marathon? La cosa es que Destiny usa sus propios, digamos, Bungie de por sí tiene su propia infraestructura de servidores. Ellos no tienen que hacer tanto como hacen otros estudios que tienen que pagarle a un proveedor, a alguien que tenga servidores a alquiler para que ellos hosteen las partidas de los juegos que ellos están lanzando. Bungie tiene su propia infraestructura en ese sentido. Pero por lo menos con Destiny 2 ellos no la emplearon por completo para lograr eso, sino que utilizaron un modelo híbrido. Entonces las partidas normalmente no estaban hosteadas directamente por los servidores de Bungie, sino por los jugadores, pero había un intermedio con los servidores para que hubiese la validación y que, bueno, no estuviesen pasando cosas raras en ese juego. Eso funcionaba en líneas generales bastante bien, aunque la gente se quejaba de que de repente había lag, porque claro, si es otro jugador que tiene mala conexión, que está hosteando la partida, pues pueden pasar cosas malas. Pero eso obviamente le ahorra mucho dinero también a Bungie, porque no tienen que gastar tanto en la infraestructura de sus servidores para mantener operativo el juego. Pero bueno, es normal
que con el paso de los años, con el paso del tiempo, los juegos vayan perdiendo su base de jugadores porque van saliendo cosas nuevas y bueno, la gente se ladilla también. Por mucho que el juego sea divertido, hay un punto donde ya viviste todo lo que el juego tiene para ofrecer. Si no hay nada nuevo, pues vas a jugar otra cosa. Es perfectamente normal. Y el hecho de que todavía el juego tenga 10.000 jugadores activos, por lo menos en las últimas 24 horas, me parece que son números bastante buenos. Ahora, también he visto muchos argumentos, mucha gente que se queja en Twitter porque dice que Destiny 2 está prácticamente muerto con esos números. Porque bueno, perdió una buena cantidad de gente, pues pasar de 300.000 en su pico a solamente 10.000 o hasta menos, porque bueno, ha seguido bajando. Pues bien se podría considerar que el juego ya no es rentable, es un fracaso para mantenerlo pues a estas alturas. Pero yo difiero ahí un poco precisamente por el hecho de que lo que estábamos mencionando, la estructura de costos de un juego como Destiny 2, el hecho de que no tengan que hostear los servidores, hace que sea mucho más económico para ellos mantenerlo vivo, a diferencia de un juego que sí necesita servidores dedicados. Tal vez para la perspectiva de un jugador que sí lleva más tiempo jugando Destiny 2 y ve que el contenido ha decaído, que el Bungie como desarrollador se ha vuelto más mierdero, entonces desde ese punto de vista sí se puede entender como la apreciación del juego es que está muerto o que está en proceso de morir. Pero es lo que digo, como yo realmente no estoy metido en esa posición, no es lo que se percibe por encima, porque a nivel de métrica y entendiendo cómo funciona la estructura de costos de un juego de este estilo, son números que sí, podrían mantener fácilmente el juego un par de años más, así no tengan la estrategia más óptima de contenido. Y ojo, y eso que solamente estamos viendo la métrica de Steam, no estamos contemplando los jugadores que podrían venir de Xbox o de PlayStation, que fácilmente podrían duplicar o incluso hasta triplicar la base de jugadores total. Y nuevamente, considerando la estructura de costos de Destiny 2, es mucho más rentable mantener este juego que mantener un Marathon. Por eso digo que Destiny 2 todavía tiene cosas para dar. Ahora, ¿qué pasa con Marathon? Con Marathon ellos sí van a aplicar lo de los servidores dedicados. Entonces, las partidas se van a estar hosteadas por completo en los servidores que maneja Bungie. Y eso es muchísimo más costoso. Uno podría decir que, bueno, tal vez no afecte tanto a comparación como afectó con Highguard. El problema es que estos juegos como servicios en línea, bueno, son juegos que tienen un flujo constante de gente, un flujo masivo de gente. Y si no tienes servidores efectivos que puedan mantenerlos ahí, que puedan hacer partidas sanas, que puedan mantener el matchmaking sano, porque eso también pasa muchísimo. Si los servidores se saturan, si se caen, las partidas no van a aparecer, los jugadores no pueden enlazar, no pueden haber salas nuevas, no van a haber partidas, no va a haber un coño de madre y el juego se muere por inercia, pues porque el juego simplemente no puede mantener el flujo de jugadores. Por lo menos con Highguard yo no vi muchas noticias en cuanto a la estabilidad de los servidores del juego. Tal vez, no sé si ustedes hayan visto algo por su lado. Yo no vi nada de quejas de que el matchmaking estaba tardando mucho o de repente se caían con frecuencia. Realmente no, de eso no sufrió Highguard. Y me sorprende porque para el pico de 100.000 jugadores, el hecho de que no hayan fallado los servidores para un estudio que, digamos, es la primera vez que lanzaba un juego de este estilo, me dice que invirtieron muchísimo en servidores. Y bueno, al final toda esa plata se perdió porque me imagino esperaban un flujo de jugadores mucho más grande. Y que al final, como fue en descenso, pues eso, o sea, la plata se perdió. Bueno, los servidores nunca se pusieron a trabajar. Bungie probablemente tenga muchísima más libertad de poder quemar plata, de que poder costearse las pérdidas del juego tal vez a mediano plazo, gracias a que ellos mismos manejan su propia infraestructura. Entonces, tal vez en ese sentido, si Marathon no logra salir con una base de jugadores muy alta, pueda mantenerse mejor a mediano plazo. A diferencia de Highguard, que bueno, falló en lanzamiento. Dejando a un lado la parte optimista, queda ya los datos que son como complejos y que sí ponen a Bungie en una posición delicada con respecto al lanzamiento de Marathon. Para los que no recuerden, Sony compró Bungie, creo que fue como por el 2022, por una suma de plata absurda. Porque bueno, obviamente eran los desarrolladores de Halo, eran gente que sabía hacer juegos muy bien y que iba a ser muy rentable y le iban a producir plata. Eso no salió tan bien. Porque, bueno, a pesar de que Destiny 2 ha sido un juego que se ha mantenido relativamente popular con el paso del tiempo, tal vez no ha sido tan rentable como Sony lo hubiese esperado, y eso ha sido también un poco grave para el estudio. Recordemos que Bungie también tuvo una serie de despidos, que si no mal recuerdo, dice aquí, en el 2024 ellos despidieron exactamente a 220 empleados, el 17% de su compañía, tras problemas financieros. Entonces, si bien sabemos que Destiny 2, en líneas generales, se puede considerar que es un juego que es exitoso y ha sido rentable, por lo menos en su propia infraestructura,
contenida. El problema fue que Bungie pues escaló muchísimo sus operaciones, tiene muchísima gente, tal vez para más de lo que ameritaba, y eso hizo que sus precios se dispararan. Obviamente con la compra de Sony pues muchos gastos se pudieron dividir, se pudieron controlar, pero aparentemente no fue suficiente y bueno, tuvieron que despedir a todo ese gentío, que es bastante chimbo cuando ocurren esta serie de despidos. Entonces por lo menos aquí sí podemos ver que hay un problema de rentabilidad por parte del estudio, de que tal vez no supieron escalar muy bien sus operaciones y se valieron mucho del éxito explosivo que tuvo Destiny 2 en su momento y confiaron en que eso se podría mantener muy estable. Destiny 2 sigue teniendo microtransacciones y se siguen vendiendo bastante bien. Entonces el problema no es que el juego haya pasado a ser irrelevante o se haya vuelto un fracaso de un momento para otro. El problema es ese, pues de que tal vez Bungie no supo medirse bien en cuanto al declive natural que iba a ir teniendo el juego. Y bueno, ahora está el tema de que Marathon debería ser la nueva entrada de plata, la nueva entrada fuerte con la cual ellos deberían mantenerse. Pero también hay una parte de que Sony no va a querer que esto falle. O sea, ellos compraron a Bungie por una cantidad bárbara de plata, entonces hay como un incentivo de honor tal vez de que mira, compramos este estudio y hicimos que se muriera con su último lanzamiento. No sería lo ideal. Entonces añado que si bien la situación está muy precaria con respecto a lo económico para Bungie, ellos siguen teniendo la ventaja de que, bueno, pueden aguantar el coñazo inicial de que Marathon sea un fracaso, de que no se venda bien o no tengan el número de jugadores que ellos esperan. Pero bueno, ellos tienen cómo resistir eso, tienen su escudo, que son sus propios servidores, pueden costearse eso con el tiempo, pero también está el factor Sony, de que como ellos compraron Bungie, no deberían, realmente podrían hacerlo, pero no deberían dejar que Marathon se estrelle contra el piso como pasó con Highguard y con Concord, porque se vería muy mal para ellos como marca, que ellos compraron este estudio que es tan emblemático e inmediatamente lo estrellaron al piso. Se vería terrible. Entonces también está en el interés de ellos de poner un poco de plata en la manutención de este juego para que pueda recuperarse y decir que ellos tienen otra marca de peso, otra IP que ponga Sony en alto, pues. Pero o sea, todas estas, el hecho de que quede bien el juego es muy importante para ellos. Ciertamente, si Marathon no tiene buenos números al comienzo, si bien pueden resistirlo, creo que presentaría una situación bien compleja para Bungie, porque como hemos visto, ellos no están en la mejor posición económica para darse el lujo de quemar plata así como así. Obviamente ningún estudio estaría en esa posición, pero particularmente Bungie, creo que le gustaría no tener que pasar varios meses viendo números rojos. Ciertamente pueden hacerlo, han demostrado que pueden hacerlo, pero creo que preferirían no hacerlo. Realmente no me quedan muchas dudas de que Bungie pueda aguantar esa pela, ese coñazo en caso de que Marathon salga y sea un asco, un porongón. Pero bueno, no sé qué tan probable sea eso, porque es lo que les digo, Bungie es un desarrollador bastante competente, tiene muchos años de fidelidad por parte de los jugadores. Más de uno va a querer jugar Marathon simplemente por el hecho de que lo está desarrollando Bungie. Pero sí hay ciertas cosas que hacen que uno considere qué tan plausible sea la manutención de Marathon y su éxito, pues. Por lo menos Highguard era gratuito. Marathon va a costar $30 o $40 aproximadamente. Lo cual, coño, es un coñazo. Con esa plata puedes comprarte muchos otros juegos que también te pueden garantizar horas de diversión. Normalmente habría que ver, porque muchas de estas cosas son especulaciones, como el juego todavía no ha salido, y lo que hemos visto son gameplays que no reflejan la experiencia completa para el jugador promedio. Eso lo veremos mañana, el 5 de marzo. Ahí es donde veremos realmente si Marathon podría ser el próximo Highguard, el próximo Concord, o podrá mantenerse. Yo por mi parte lanzo mi predicción de que tal vez no sé si vaya a ser un éxito o un fracaso a nivel de gameplay, a nivel de entretenimiento, pero por lo menos sé que Bungie puede aguantar el coñazo en caso de que sea un fracaso. Bungie tiene en líneas generales un récord bastante respetable a nivel de lanzamiento de sus juegos como servicio en línea. Destiny le fue bien, Destiny 2 le fue bastante bien también, a pesar de que sus números han bajado bastante, siguen siendo números muy decentes. Entonces bueno, hay chance de que Marathon pueda hacer algo. No me lanzaría todavía a llamarlo el próximo Concord. Así que esperemos con calma. Cualquier cosa, saben que por aquí lo vamos a hablar. Vamos a decir, no, mira, esto se va a morir, no, mira, esto va a sobrevivir. O ahí vemos qué pasa. Tenemos chance para seguir hablando huevonadas. Pero bueno, sí, de momento podemos dejar un chat en el F. Una F en el chat. Disculpen mi dislexia, chat, Podemos dejar una F en el chat por Highguard. Lo intentó, hizo lo mejor que pudo. Pero bueno, así es la industria, muchachos. ¿Qué les puedo decir? Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video.